Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra y que podamos crecer en conocimiento y así poder aprender más de la palabra de nuestro Dios. Así que vengamos de rodillas para orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder tener el repaso de la lección de escuela sabática. Danos sabiduría, conocimiento, para que podamos comprender las importantes lecciones que viene trazando tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Bendícelo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, sean bienvenidos. La lección que vamos a estudiar es la lección número 10. Trae como título El pacto y el modelo. El versículo para memorizar está en Éxodo 24:3. Éxodo 24:3 dice: Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Hermanos, es interesante que cuando vemos este versículo, lo vemos en el contexto de que Dios entrega leyes a Israel. Pero vamos a ver que esto tiene un enfoque espiritual para nosotros como pueblo de Dios también, porque recordemos de que las lecciones que se dieron a Israel son también para nosotros, dice Pablo. Como Dios creador y redentor, el Señor deseaba estar con su pueblo y habitar en medio de ello. Vamos a ver durante esta lección de esta semana que el plan de Dios siempre ha sido ese: alcanzar a su pueblo para tener una íntima comunión con Él. Nos creó para estar en estrecha comunión con Él. Sin embargo, si las relaciones significativas con otras personas requieren tiempo y esfuerzo, lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Lo que enseña la lección de escuela sabática es de que para que nosotros podamos conocer a Dios, para que nosotros podamos tener una comunión íntima con Él, tenemos que pasar tiempo con Él. Tenemos que relacionarnos con Él, tenemos que hablar con Él, y vamos a ver de que eso se logra a través de un estudio de la palabra y a través de la oración. Puede ser una experiencia edificante y llena de crecimiento, pero solo si pasamos tiempo con Él. En términos prácticos, esto significa estudiar su palabra. Dios nos habla a través del estudio de su palabra. Orar también es importante que nosotros oremos. O sea, hermano, cuando hablamos de conocer a Dios, una persona, para poder conocerla, tenemos que pasar tiempo con ella. Esto es así, hermano. Usted tiene que conocer a la persona, cómo es su carácter, cómo son sus rasgos, cómo es su forma de expresarse, cómo es su forma de comportarse. Tenemos que conocer a las personas. De esa manera Dios también quiere establecer una comunión con nosotros para que le conozcamos. Vamos a ver de que el plan de Dios siempre ha sido ese: alcanzarnos, buscarnos para establecer una comunicación íntima con nosotros. Y ese fue uno de los grandes objetivos del plan de salvación: el Padre enviar a su Hijo para poder alcanzarnos a través de su Hijo. Y vamos a ver de que el santuario, todo en su entereza, simboliza a Cristo. Cristo es el santuario. Y vamos a ver de que según la profecía bíblica, en la última generación, Dios tendrá un pueblo que reflejará plenamente el carácter de Cristo, porque este pueblo mantuvo una comunicación íntima con Cristo, porque solamente de esa manera es que nosotros vamos a poder vencer y poder obedecer su ley. Por eso que Apocalipsis 14:12 dice que Dios tendrá un pueblo en esta tierra que se le conoce como los santos que guardan los mandamientos. Pasemos al día domingo.
El día domingo dice el libro y la sangre. Vamos a ver en este día, Dios ratificó su pacto con el pueblo de Israel y lo hizo con sangre. En los tiempos bíblicos, los pactos se sellaban con sangre. Aquí vemos de que Dios hace un pacto y el pueblo dijo, sí obedeceremos. Dice la Biblia que el pueblo dijo a una voz, sí obedeceremos, y sacrificaron corderos para Dios confirmar ese pacto de obediencia. Hubo un sacrificio de corderos. Los pactos de Dios son pactos serios. Cuando Dios dice sus mandamientos, Él quiere que los obedezcamos, que nos comprometamos a obedecer ese pacto, que seamos obedientes. Y vemos de que aquí se sacrificaron corderos como una forma de ratificarlo o de confirmarlo. Esto dice Éxodo 24, versículos 4 al 6. Noten lo que está pasando. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte. Noten que Moisés bajó del monte, le comunicó al pueblo las leyes que Dios quería que obedecieran. El pueblo responde, sí, obedeceremos. Noten que ahí se está solidificando el pacto, se está ratificando, se está confirmando. Y muestra de eso, Moisés sacrificó corderos al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Hermanos, parece que la lección del día domingo dice el libro y la sangre, porque ese libro de la ley, el pueblo se iba a comprometer a obedecer las leyes de Dios. Y muestra de eso, se iba a confirmar un pacto a través de sacrificios de cordero. Vamos a ver de que todo esto es simbólico, representa a Cristo, la sangre del nuevo pacto. Cristo como cordero confirma también el nuevo pacto con su pueblo. Dios, el Dios vivo de la Biblia, es el Dios de relaciones. Noten, inclusive este fue el objetivo del santuario. Dios le dice a Moisés, hagan un santuario para habitar en medio de ello. Noten qué interesante la petición de Dios a Moisés. Edifiquen un santuario para habitar en medio de ustedes, no en medio de la carpa. La carpa solamente iba a ser un medio para alcanzar al pueblo de Israel. El objetivo del santuario simplemente era para alcanzar a Israel. Noten que el objetivo no era habitar en el santuario, era habitar en medio del pueblo de Dios. O lo lógico hubiese sido que Dios hubiese dicho, háganme un santuario para habitar en él. Pero Dios le dice a Moisés, hagan un santuario porque quiero habitar en medio de ellos, en medio de ustedes, de las personas, del pueblo, del campamento. Ahora, vamos a ver de que todo esto se cumple con Cristo también. Hermanos, cuando leemos estas historias, recordemos de que todo esto es una figura del plan de salvación. Así también Cristo bajó del cielo para tabernacular con nosotros. En efecto, cuando leemos Juan 1:14, dice, y aquel verbo se hizo carne para habitar en medio de nosotros. Esa palabra habitar es la misma palabra que tabernacular, hacer una tienda para habitar en medio de su pueblo. O sea, Cristo cuando vino a esta tierra hizo una carpa, se humanizó en un tabernáculo humano para poder alcanzarnos y habitar en medio de nosotros. Noten que la encarnación de Cristo se cumple o es una tipología del santuario. Dios edificó el santuario para habitar en medio de Israel.
Así que Cristo también se humaniza, toma un cuerpo humano, un tabernáculo humano, para hacer una tienda y habitar en medio de nosotros. Porque el Dios de la Biblia es un Dios que quiere, que busca relacionarse con nosotros. El Dios que vemos en la Biblia es un Dios personal, que ama las relaciones interpersonales. Dios nos busca para que nos relacionemos con Él. Y la única forma de poder tener una relación íntima con Dios, vimos en el día domingo, es orando, estudiando la Biblia, testificando, hablándoles a otras personas de lo que Cristo ha hecho en mí. La mejor testificación es nuestro testimonio personal. El Dios de la Biblia es un Dios personal que nos busca para tener una relación íntima con su pueblo. Dice la lección acá, Jesús dijo, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Noten, a todos atraeré hacia mí. Juan 12:32. Lo que yo puedo lograr entender en este comentario es de que Dios interesa que tengamos una buena conducta, que tengamos valores, que tengamos una buena doctrina. Pero todo eso no tiene sentido a menos que tengamos una relación íntima con Dios. Inclusive, aún hasta la obediencia a los mandamientos depende de una relación íntima con Dios. Eso lo dice Juan. Si alguno dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Lo que está diciendo el apóstol Juan en su carta es la única forma de que podamos tener una obediencia genuina es solamente conociendo a Dios. Sin conocer a Dios es imposible que pueda existir una obediencia a los mandamientos. Y dice la lección, dice, las dos instituciones traídas a la existencia al principio de la creación son el sábado y el matrimonio, reflejan esto, de que Dios ama que tengamos una relación íntima con Él. Tanto el sábado como el matrimonio reflejan que Dios establece relaciones con los seres humanos. En el día lunes dice ver a Dios. Ahora, ¿por qué la lección dice ver a Dios? Si la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie lo ha visto jamás, sino que ha dado a conocer al unigénito Hijo de Dios. ¿Cómo es eso que los israelitas vieron a Dios en el monte de Sinaí? Ahora, vamos a ver de que esta expresión, ver a Dios, no debe tomarse como literal, ver a Dios directamente. La expresión ver a Dios acá se entiende que Israel pudo ver la gloria de Dios, pero detrás de una nube. Dios se comunicaba con el pueblo de Israel y con Moisés a través de una nube. O sea, la gloria de Dios se ocultaba en una nube negra. La pregunta es ¿por qué? Esto se puede entender por otros pasajes bíblicos. Y era porque si alguien miraba a Dios directamente, moría. Así que para no matar a Moisés ni a los hebreos, Dios les hablaba a través de una nube. Y en ese contexto se dice que los israelitas pudieron ver a Dios, porque Dios les habló directamente. No se debe entender de que los israelitas vieron directamente a Dios sin ningún intermediario. No, esto significa otra cosa, que los israelitas estaban en la presencia de Dios, pero que esa presencia de Dios la ocultaba una nube. A pesar de eso, Dios habló a los hebreos. Esto dice Éxodo 24, versículos 9 al 12. Éxodo 24, versículos 9 al 12 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Noten que lo vieron. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Saben de que los judíos, y esto lo corrobora el Talmud,
de los judíos, ellos creen, esta es una tradición muy antigua de los judíos, que está plasmada en el Talmud, de que las piedras en que se escribieron los 10 mandamientos eran piedras de zafiro, tablas de zafiro, y es por esta referencia que está acá, y vieron que a Dios, y comieron y bebieron. Noten que hubo una fiesta. Israel estaba alegre. Noten que esta es una fiesta, esta es una ceremonia. Aquí vemos una figura de ceremonia, vemos una representación de ceremonia, de un pacto, de un matrimonio. Noten que Moisés baja, da las leyes, Moisés le comunica al pueblo, Dios ha dicho esto y esto. El pueblo dice, sí obedeceremos. Noten que es lo mismo que cuando hay un matrimonio. Dice el párrafo que los ancianos vieron a Dios y estaban tan alegres que hubo un banquete donde comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré las tablas de piedra. Noten que ahí está el pacto y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Noten que aquí hay un matrimonio, hay un pacto, hay fiesta, hay banquete, comen. Noten que esto es lo mismo que se hace en un matrimonio, porque Dios se está casando con su pueblo Israel. Y aquí vemos de que Israel, Moisés y los ancianos, los 70 ancianos, pudieron ver a Dios. Dice la lección acá, en el comentario del día lunes, el pacto es consolidado en presencia y comieron, noten, en presencia de Dios, y comieron y bebieron. Ahora, ¿por qué esta costumbre? En el cercano oriente, participar de la comida con alguien era, en los tiempos bíblicos, y aún hoy en cierta medida, una experiencia significativa y un gran honor y un gran privilegio. Esto es un gran privilegio cuando alguien nos invita a almorzar. Esto es una dicha que nos invite, compartimos, conversamos, intercambiamos felicidad con las personas que nos invitan a comer. Dice, en los tiempos antiguos era un privilegio. Ofrecía perdón y formaba un vínculo de amistad. Implicaba estar disponible para la otra persona y permanecer juntos. ¿En qué? En tiempos de crisis, de problema. Noten que lo que implicaba en el antiguo oriente comer con alguien significaba tener amistad, significaba felicidad, significaba hacer un convenio, significaba estar con esa persona en crisis, no solamente en tiempos de felicidad, sino también en tiempos de crisis, cuando hay problema. Dice, al comer juntos se prometían sin palabras que, si a uno le ocurría algo, el otro acudiría en su ayuda. Noten lo que significaba para los antiguos comer con alguien. Por otra parte, rechazar una invitación era uno de los peores insultos. Noten que estaba la contraparte, rechazar la invitación. Esta idea nos ayuda a entender los relatos del Nuevo Testamento. Dice, con Jesucristo, cuando celebró la última cena con sus discípulos, y Cristo comía también con los pecadores. Se cita Lucas 5:30. Cuando los creyentes celebran la Santa Cena o la Cena del Señor, también establecen un estrecho vínculo con Cristo. Noten, cuando celebramos la Santa Cena y participamos de esa cena, estamos también estableciendo un vínculo personal con Cristo. Durante esta comida celebramos el perdón y la salvación que tenemos en Jesús. Se cita Mateo 26, versículos 26 al 30 y Marcos 14, 22 al 25, etc. Hermanos, es importante que nosotros podamos comprender el significado de lo que está pasando con Israel. Era una ceremonia, había una fiesta, había felicidad, había un pacto, había un convenio. Se celebró con comida y con bebida. Vieron la gloria de Dios.
Es lo mismo que pasa en una boda. Vamos a pasar hoy al día martes. El día martes dice poder para obedecer. Noten que cada día edifica sobre el día anterior. Poder para obedecer. Noten, Israel se casa con Dios, hay un pacto, se ratifica con sangre, hay una fiesta, se come y se bebe, ven a Dios cara a cara. Es lo que pasa en un matrimonio. Pero ahora viene la capacidad para poder obedecer ese pacto. Dios se casa con Israel. Ahora Israel tiene que cumplir la condición del pacto, poder obedecer. Pero ¿cómo Israel iba a poder obedecer el pacto? Dios, en el plan de salvación, nos da un poder para obedecer. ¿Cuándo es que nos da ese poder para obedecer? Cuando los bautizamos. Dice Hechos 2:38. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Lo que significa es lo siguiente. Dios nos da su Espíritu Santo después de salvarnos, después de bautizarnos. Dios nos da la promesa del Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo en la vida del creyente tiene muchas funciones. Los convence de pecado, de justicia y de juicio. Nos capacita para poder obedecer los mandamientos. ¿Saben qué interesante, hermanos? Siempre en la Biblia, cuando se habla de obediencia, se relaciona con los mandamientos de Dios. Porque sin el poder del Espíritu Santo es imposible poder obedecer los mandamientos. Se lo voy a demostrar. Vámonos a Hechos 5:32. Se lo voy a demostrar que la única forma de poder obedecerle a Dios es teniendo en nosotros el poder del Espíritu Santo. Él nos capacita para poder obedecer. Por eso es que un impío, un inconverso, no puede obedecer la ley de Dios porque no tiene el Espíritu Santo. O sea, vive aún en la carne. Dios tiene que libertarlo y después darle su Espíritu. Eso hace Dios con todo creyente. Noten lo que dice Hechos 5:32 para que veamos. Hechos 5:32 dice el apóstol acá: y vosotros y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a todos los que le obedecen. Noten, hermanos, claramente, sin el poder del Espíritu Santo en nosotros es imposible que podamos obedecer los mandamientos. Veamos lo que dice Juan 14:15. Juan 14:15 dice lo siguiente, para que veamos. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Quién es este Consolador? ¿Quién es este Paracleto? Otro, en el griego es halo, otro de la misma clase que Cristo, pero es otro, no es el mismo Cristo. Este Consolador, que en griego es Paracleto, iba a ser otro, idéntico a Cristo. El Paracleto no es Cristo, sino que es otro, igual que Cristo, pero es otro distinto. Aquí dice que este Paracleto es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y está en vosotros. ¿Qué quiere decir aquí este texto? Que quienes pueden obedecer los mandamientos son los que tienen el otro Consolador. Hermanos, sin el poder del Espíritu Santo es imposible que podamos obedecer los mandamientos. Por eso, hermanos, necesitamos conversión. El ser humano necesita nacer de nuevo para que Dios le capacite para poder obedecer. Israel necesitaba
no solamente salir de Egipto físicamente, necesitaba también que Egipto saliera dentro de ellos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es salir de Egipto físicamente y otra cosa es que Egipto salga de nosotros. Ahora, esas cosas Dios las hace. Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa y ahora Dios saca a Egipto del corazón de los hebreos. ¿Y de qué manera? Ahora vamos a ver que hay una promesa en el libro de Ezequiel, Ezequiel 36, versículo 26 al 29, y la promesa es de cambiar nuestro corazón. ¿Para qué? Porque la única forma de que podamos obedecer los mandamientos de Dios es de que Dios transforme nuestro corazón. Ezequiel 36, versículo 26 al 29, y os daré un corazón nuevo. O sea que esto es un trasplante, hermanos. Esto que está haciendo Dios acá no es un marcapaso, es un trasplante completo de corazón, porque Dios quiere transformarlos completamente. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y vamos a ver de qué este trasplante es para que podamos sujetarnos a los mandamientos de Dios. Y os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré. Noten, ahí está otra vez. En la santificación vemos también la justificación por la fe. La justificación por la fe la vemos de dos formas: justicia imputada y justicia impartida. O sea que la santificación también refleja la justificación por la fe. A diario tenemos que nacer de nuevo a través de la santificación. Y aquí dice: y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré para vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Quién hará esto? Dios. Dios iba a capacitar al pueblo de Israel para obedecer los mandamientos, y la única forma era de que el Espíritu entrara adentro e hiciera un trasplante. Hermanos, es imposible que nosotros podamos obedecer sin el Espíritu Santo. Es imposible. Por eso, hermanos, los adventistas nunca hemos enseñado salvación por ley. La obediencia tiene que ser un fruto de la salvación en Cristo. Todo es por gracia. Dios nos capacita. No podemos llenarnos de orgullo y decir: mi propia fuerza lo hizo. Porque sin el poder de Dios es imposible que nosotros, noten que no digo difícil, es imposible poder obedecer los mandamientos. Los fariseos profesaban guardar los mandamientos, pero no los guardaban. Porque la única forma de poder guardarlos es teniendo el Espíritu Santo. ¿Saben, hermanos, que por eso es que es erróneo decir de que los fariseos guardaban los mandamientos? Los fariseos no guardaban los mandamientos. Ellos profesaban guardarlos, pero eran hipócritas. Porque la única forma de poder obedecer los mandamientos es a través del Espíritu Santo. Y los fariseos no tenían el Espíritu Santo, ni tampoco creían en Cristo. ¿Cómo ellos iban a poder obedecer los mandamientos? Ellos eran, podemos decir, aparentaban que eran moralmente buenos, pero por dentro eran sepulcros. Por fuera eran sepulcros blanqueados, pero por dentro eran podredumbre. Cristo lo dijo en Mateo 23. ¿Por qué es importante que comprendamos, hermanos, el tema de la justificación por la fe? Sin Cristo y sin el poder del Espíritu Santo no existe una obediencia legítima. Puede llamarle de cualquier forma. Una persona puede ser buena hablando moralmente, externamente y éticamente, y eso es bueno. Pero esa obediencia no sirve para salvación, porque la única obediencia que es fruto de la salvación es aquella obediencia que presenta aquí el profeta Ezequiel, donde Dios
regenera al ser humano desde adentro, para que la santificación refulja hacia fuera. Por eso, hermanos, que cuando yo escucho cristianos que dicen así, a Dios no le interesa la ropa, a Dios no le interesa la comida, a Dios no le interesa lo que miramos o dónde asistimos. Esa es una gracia barata, no es la gracia bíblica, porque Dios nos transforma de adentro hacia afuera. Noten, pondré un corazón de carne, quitaré el de piedra y pondré uno de carne para que guardes mis mandamientos. O sea, es una transformación de adentro hacia afuera. ¿Cómo se pone a creer que una persona que se vista mal, una persona que coma mal, que escuche cualquier tipo de música y que asista a lugares indebidos, podamos decir esa persona ha sido salva? Negativo. Cristo dijo, por su fruto los conoceréis, porque Dios demanda obediencia, pero esa obediencia tiene que ser fruto de un corazón transformado por el poder del Espíritu Santo. Y eso en escatología se llama justificación por la fe. Dice el comentario del día martes acá, la buena noticia es que el Señor siempre nos capacita para que podamos obedecer lo que Él ordena. Dice, la ayuda no viene de nosotros mismos, sino que viene del exterior, de Cristo y de su Espíritu Santo. Claramente, hermanos, este es el evangelio bíblico. Dios nos pide obediencia, sí, pero al ver que somos seres humanos caídos y debiluchos por el pecado, Dios dice, yo haré un milagro en ti, sacaré ese corazón pecaminoso, ese corazón carnal, ese corazón de piedra, y te daré un corazón de carne espiritual para que puedas andar en mis mandamientos. Ahora, ¿a qué se refiere cambiar el corazón? Quiero decirles, hermanos, que este lenguaje figurado. El corazón en la Biblia es sinónimo de mente. Cuando Dios dice quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne, está hablando de cambio de mente. Dios trabaja aquí en la mente. El corazón es sinónimo de mente. Si ustedes tienen duda, corroboren esto en una concordancia Strong, donde explica que el corazón sinónimo de mente, de pensamiento. O sea, lo que Dios hace en nosotros es cambiar nuestra dirección, nuestra forma de pensar, para que podamos mirar por los caminos de Él, para que podamos andar en sus mandamientos, para que podamos andar en armonía con su voluntad. Eso significa cambiar el corazón, cambiar nuestra mente. El profeta Ezequiel deja claro este punto. Solo Dios puede realizar ese cambio. Y eso se llama, y lo repito otra vez, justificación por la fe. Ese es el milagro que Dios hace en nosotros. Dios hace lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Dios nos justifica y Dios nos santifica. Ahora, hermano, pasemos al día miércoles, en medio de su pueblo. Ahora, en los días anteriores hablé de esto un poco. Hoy vamos a enfrascarnos directamente cómo Dios desea estar en medio de su pueblo. El santuario. Vemos aquí un mural que tengo detrás de mi persona. Es un mural que yo he pintado en la pared. Todos saben de que yo soy artista plástico, me gusta pintar. Esta es una pintura que he hecho en la pared. Esta pintura la hice porque me gusta predicar mucho el santuario y cuando estoy predicando los hermanos van guiándose. Hermanos, el santuario era una carpa. Más tarde la edificó Salomón como un edificio. Pero ¿por qué Dios mandó a hacer un santuario? ¿Por qué Dios es tan detallista? ¿Por qué Dios quiere enseñarnos el plan de salvación a través de símbolos y tipos? Hermanos, el santuario refleja el plan de salvación. Las personas que conocen el santuario, al derecho y al revés, van a conocer perfectamente el plan de salvación. Las iglesias evangélicas tienen un concepto limitado de lo que es el plan de salvación, mientras que los adventistas del séptimo día tenemos un concepto más profundo y amplio de lo que es el plan de salvación, cómo Dios nos salva a través de Cristo, y es a través de un proceso. Claro,
La salvación es a través de Cristo. Él es la verdad. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero Cristo nos salva a través de un proceso. Y ese proceso de salvación se plasma en el santuario. Dios, al decirle a Moisés, háganme un santuario. Dile al pueblo que quiero un santuario. Y Dios dice, ¿cuál es el objetivo de ese santuario? Para habitar en medio de ellos, en medio de ustedes. Ahora, quiero aclarar un detalle importante sobre este tema. Nosotros tenemos la costumbre de llamarle iglesia a donde nos congregamos. Y no está malo llamarle iglesia, pero técnicamente donde nos congregamos es un templo. Las 4 paredes son un templo. La iglesia son las personas. Ahora, cuando nos retiramos de este lugar es un lugar común. No quiero que me vayan a malinterpretar. Me refiero que es un lugar común, como una casa, como cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque simplemente son 4 paredes que un hombre las hizo o algún arquitecto las hizo. Este lugar es especial no por las 4 paredes, sino porque Dios se hace presente cuando se reúne el pueblo de Dios. O sea que lo que valora Dios es su pueblo cuando se reúne, no las 4 paredes. Porque este mismo pueblo que se reúne acá puede reunirse debajo de un árbol o debajo de un puente y Dios acepta la misma adoración porque el pueblo de Dios son las personas, la iglesia son las personas. Esto lo corrobora la Biblia, que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. Esto lo dijo Pablo en Hechos 7:24. Ahora, un detalle también muy importante que tenemos que tener en cuenta es de que estos templos donde nos congregamos son fruto del invento de Constantino el Grande. Busquen la historia, investiguen la historia. El templo donde nos congregamos como iglesia no es lo mismo que el santuario celestial del Antiguo Testamento o el santuario terrenal. El santuario terrenal es una copia del celestial. Simplemente este templo donde nos reunimos es una casa de oración, pero no es el santuario. No tiene nada que ver con el santuario terrenal ni celestial. ¿Me doy a entender? O sea, si queremos hablar de un paralelo de santuario, es en el templo que edificó Moisés, que es una copia del celestial. Estos templos que tenemos nosotros son gracias a Constantino el Grande. No estoy diciendo que sea malo congregarnos, simplemente estoy dando un dato histórico. Si ustedes tienen duda, busquen historia, investiguen. Esto lo corrobora un Flavio Josefo, Tácito, muchos historiadores fidedignos. Ahora, ¿por qué digo yo esto? Porque muchas veces creemos de que Dios vive en estas 4 paredes. Muchas veces creemos de que cuando nos vamos para nuestros hogares, aquí Dios se queda viviendo, porque tenemos una noción católica romana de que Dios habita en el cuerpo Christi. Es un altar mayor que tiene la Iglesia Católica donde hay un tipo como un sol. El concepto católico sostiene que ahí está Dios encarnado. La Iglesia Adventista no cree en eso, no cree en eso. La Iglesia Adventista cree, basado en la Biblia sola, de que Dios solamente habita en 2 lugares. Literalmente habita en el santuario celestial. Eso lo dice Habacuc 2:20. Literalmente Dios habita en el santuario celestial. Lean Habacuc 2:20. Y espiritualmente habita en el corazón de cada hijo de Dios que le teme y obedece sus mandamientos. Vimos eso en Hechos 5:32. Y en muchos pasajes bíblicos habla donde Dios habita en los que le aman y obedecen sus mandamientos. O sea, cuando la iglesia se retira de este lugar, por ejemplo, los sábados que nos reunimos, estamos cantando, predicando la palabra, estudiando la lección de escuela sabática. Dios se hace presente porque su pueblo lo ha invocado y estamos dándole honra y gloria. Eso lo dice Mateo 18. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Por lo tanto, cuando la iglesia se retira de este lugar queda ¿qué? Como cualquier lugar. ¿Por qué? Porque Dios solamente
hace santo las cosas donde le adoran en espíritu y en verdad. Aclaro esto. Claro, no estoy diciendo que este lugar lo vamos a ocupar para un baile o para hacer una fiesta, no. Este lugar se usa exclusivamente para adorar a Dios. Pero no es porque este lugar tenga algún poder mágico. No creemos en supersticiones. No tenemos ese concepto católico. Creemos de que el lugar es santo cuando se reúne el pueblo de Dios y porque Dios está en medio de su pueblo. Y este es el concepto que Dios quería plasmar entre los hebreos, de que el objetivo del santuario no es que Israel pusiese su confianza en esa carpa. La carpa solamente era un medio, era una figura para que Dios, a través de esa figura o de esa tienda que estamos viendo acá en este momento en la pared, el objetivo de esa tienda es habitar en medio de su pueblo Israel. No era para habitar en esa carpa, porque Dios no habita en carpa, Dios no habita en templos hechos de mano de hombre, porque según la Biblia vimos de que Dios mora en el cielo. Allá está su trono. Allá está el santuario celestial, dice el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 15. Lo dice Apocalipsis. Toda la Biblia habla de que Dios tiene su trono en los cielos. Ahora, noten cómo dice Éxodo 25, versículo 8 al 9, hablando del objetivo del santuario, el objetivo de esa tienda, ¿cuál era? Éxodo 25, 8 al 9. Y hará un santuario para mí. Noten, el santuario era para Dios, pero ¿para qué? Y habitaré en medio de ellos. Noten, aquí hay una aparente contradicción. Lo lógico sería, o hubiese sido, que Dios habitara en ese santuario que Moisés iba a edificar. Pero noten que el objetivo del santuario era para Dios, pero para habitar en medio de ¿qué? De su pueblo. Y sigue diciendo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. Porque Moisés iba a ver una maqueta del santuario celestial. Dios en el monte de Sinaí le mostró a Moisés una maqueta, un diseño, en el hebreo es tadmit, un diseño, una maqueta, un plano del santuario celestial. Y Moisés, en base a ese plano, iba a construir esa carpa con detalles, porque Dios lo que buscaba es habitar en medio de su pueblo. Eso mismo hace Cristo y lo vimos en Juan 1:14. Leámoslo. Por eso es que para entender el plan de salvación tenemos que conocer el santuario. El santuario nos revela o nos refleja el plan de salvación en símbolos y tipos, y la salvación es un proceso. Noten, Juan 1:14 dice acá, noten, si ustedes tienen duda, busquen una concordancia Strong y vean que la palabra habitar ahí es tabernacular, hacer una tienda. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Noten que es lo mismo que dice Éxodo 25:8. Y tabernaculó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, noten cómo dice esta cita del Espíritu de Profecía, Hechos de los Apóstoles, página 12, párrafo 2. Hechos de los Apóstoles, página 12, párrafo 2. Cristo había de ser levantado entre todas las naciones, y cuantos le miraran vivieran. Cristo era el fundamento de la economía judía. Todo el sistema de tipos y de símbolos era una profecía compacta del Evangelio, una presentación en la cual estaban resumidas las promesas de la redención. Todo el santuario, cada detalle, cada utensilio, cada figura, los tamaños y las medidas, los sacerdotes, la posición de las tribus, todo, sin excluir nada, todo representaba algo del ministerio de Cristo en favor de la salvación del hombre, porque la salvación es un proceso.
La salvación es un proceso. Cristo nos salva a través de un proceso que lo plasma el santuario. El campamento de los santos representa la encarnación de Cristo, nuestro ejemplo a seguir. El atrio representa la muerte y resurrección de Cristo. El lugar santo representa que Cristo es nuestro mediador. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Cristo es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores y viene por segunda vez. Noten 4 lugares claves y 5 funciones en el plan de salvación. Cristo es nuestro ejemplo, Cristo es nuestro sustituto, Cristo es nuestro mediador, nuestro juez y nuestro rey. Noten, todo el santuario era una profecía compacta, no para habitar en el santuario, sino para alcanzar a su pueblo. Esto lo corrobora aquí el comentario del día miércoles. La Biblia asegura que Dios no vive en templos y edificios construidos por el hombre. Hechos 7, 47 al 50. Porque Él es más grande que los cielos, y aún los cielos no pueden contenerlo. Pablo afirma lo siguiente en Areópago, en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos de hombre. Entonces, hermanos, hay que quitarnos ese concepto católico romano, creyendo que este lugar, por ser un edificio 4 paredes, contiene alguna cosa sagrada. No, hermano, no lo confundamos. Nosotros no somos católicos. Una silla, aunque es para adorar a Dios, pero una silla que está aquí no es sagrada, porque Dios no ha dicho una silla sagrada. La dedicamos para uso de adoración a Dios, pero no es una silla santa y sagrada porque Dios no lo ha dicho. Eso solamente era sagrado en el santuario celestial, en el santuario terrenal. Esas cosas sí eran santas porque Dios las había dicho. No me vayan a malinterpretar. Claro que este lugar donde nos congregamos es un lugar especial. Noten, es un lugar que hemos dedicado para el servicio a la adoración de Dios, pero Dios no habita acá. Aquí no hay ningún poder mágico. Por ejemplo, como que dijéramos, vamos a venir a quedarnos aquí en la iglesia porque estas 4 paredes nos van a proteger de un mal espíritu o de un demonio. O estas 4 paredes nos van a proteger de un bombazo o de algún proyectil que tiren de Arabia Saudita. No, hermanos, eso se llama espiritismo. Eso se llama superstición. Lo único que me puede proteger de los demonios o de cualquier calamidad en esta tierra es estar blindados con el poder del Espíritu Santo. Y no importa que estemos en el mejor templo del mundo, porque tenemos que comprender de que el plan de Dios no era andar habitando en 4 paredes. Dios no se preocupa por sillas del templo. Dios no se preocupa aún ni por este púlpito. No estoy diciendo que este púlpito lo vamos a usar para cualquier cosa. No me vayan a malinterpretar. Tenemos que tener bien claro este tema del día miércoles, que el plan de Dios era habitar en medio de su pueblo, no en medio de silla, no en medio de flores, no en medio de paredes, habitar en medio de su pueblo, porque es su pueblo que lo santifica, y donde hay santidad, Dios habita con su pueblo. Muy interesante eso. Pasemos al día jueves. El día jueves dice, lleno del Espíritu de Dios. Aquí viene hablando de los sacerdotes y sumos sacerdotes que tenían que ser personas consagradas, llenas del Espíritu Santo. Y también la lección de este día jueves nos viene hablando que los que iban a construir el santuario también tenían que ser personas consagradas, personas llenas del Espíritu Santo. Noten que es bien diferente hoy a los templos que construimos. Simplemente le decimos a un albañil o a algún arquitecto, venga a hacerlos el plano, y el albañil es un mundano, inclusive está borracho, quizás puede ser albañil, y viene a construir el templo, lo hace bien bonito, mire, levanta las paredes,
allá los ayudantes haciendo mezcla, los ayudantes allá fumando cigarro mientras están trabajando, bien diferente. En cambio, el santuario que se edificó en el Antiguo Testamento, esa carpa, y más tarde Salomón hizo un edificio, tenían que ser personas consagradas, llenas del Espíritu Santo, y Dios las eligió. No es como hoy que los templos que tenemos los puede construir un borracho o cualquier persona que no sea ni cristiano, un mundano. Muy diferente en los tiempos antiguos. O sea, esto era muy serio, el valor que Dios le daba al santuario. Porque aunque Dios no habitaba en el santuario, pero ese era un símbolo de la salvación en Cristo. El símbolo era sagrado porque representaba algo. ¿Me doy a entender? O sea que si Cristo no estaba en ese símbolo, el símbolo perdía su significado. Por eso es que dice Elena de White que Cristo era el centro de la economía judía. Y hablando de los sacerdotes, también tenían que ser personas consagradas. Por ejemplo, leamos algunos ejemplos. La lección viene hablando de Éxodo 31. Se habla allí de los constructores del santuario. Pero noten cómo tenían que ser también los administradores del santuario, que son los sacerdotes. Y sumo sacerdote no era cualquier persona, tenía que ser una persona intachable, consagrada. Aunque eran pecadores los sacerdotes, porque ofrecían sacrificios por ellos mismos y por su casa, pero estos sacerdotes y sumos sacerdotes que provenían de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, tenían que ser personas consagradas, llenas del Espíritu Santo. Inclusive su vestimenta tenía que ser una vestimenta santa que Dios le había dicho. Noten que aunque nos vestimos con sacos y corbata, esto simplemente es una presentación. Pero no es que Dios me haya dicho, tenés que vestirte con corbata, Rafael, o con saco. No, simplemente esto es presentación. Esto se llama presentación. Tenemos que vestirnos para honrar a Dios. Pero Dios no ha dicho, vístanse con corbata o con saco. ¿Por qué? Porque esto era exclusivo solamente de los sacerdotes levitas. La ropa tenía que ser santa. Todo lo que llevaban en su cuerpo, las prendas, Dios las había dicho que eran santas. La conducta del sacerdote tenía que ser santa. Su forma de alimentarse tenía que ser santa. O sea que era algo estricto en la economía hebrea. Y noten cómo dice Levíticos 8, versículos 6 al 12, hablando de la vestimenta de los sacerdotes y los sumos sacerdotes y cómo ellos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y sus hijos y los lavó con agua. Noten, los baña, símbolo de pureza. Y dice, y puso sobre él la túnica y ciñó con él el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod y lo ciñó con el cinto del efod. Noten que es idéntico a cómo Juan vio a Cristo en Apocalipsis 1. Lo vio como vestimenta de sumo sacerdote en medio de los candelabros de oro que representa a la iglesia. Y dice, y lo ajustó con él el cinto. Luego le puso encima el pectoral, es donde habían las 12 piedras preciosas, según las 12 tribus de Israel. Y le puso encima el pectoral y puso dentro de él mismo el Urín y el Tumín. Eran dos piedras que sobresalían arriba, a los costados superiores del pectoral. Se le conocía como el Urín y el Tumín. Después puso la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro y la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción. Noten, después de que son vestidos con vestimenta santa los sacerdotes. Y noten cómo dice, y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él. Y lo santificó. Noten, el tabernáculo se santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces y ungió el altar y todos sus utensilios y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón
y lo ungió para santificarlo. Noten que lo último que se hacía, del aceite que sobraba, después de que era santificado todo el santuario y su utensilio, era echado ese aceite sobre la cabeza de Aarón y sobre sus hijos, porque ese aceite representaba el Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. O sea que la santidad de los sacerdotes se reflejaba en todo, no solamente internamente, sino externamente en su ropa, porque esos sacerdotes y esos sumos sacerdotes simbolizan a Cristo, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y vamos a ver de que también los constructores del santuario tenían que ser personas santas y elegidas por Dios. Esto lo dice Éxodo 31, versículo 2 al 3. Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he hecho y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría e inteligencia, en ciencia y en todo arte. Porque si ustedes leen todo el capítulo, estos eran los hombres que iban a construir el santuario. Eran personas elegidas por Dios, eran personas llenas del Espíritu Santo. Y aquí se menciona a uno de ellos, dice que se llamaba Bezaleel. Hermanos, ¿qué representa esto? De que los que ministran las cosas santas tienen que ser personas santas, porque los sacerdotes simbolizan al pueblo de Dios. Los sacerdotes levitas no solamente representan a Cristo, también representan al pueblo de Dios. Eso lo dice Pedro, que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciese las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos gente santa. Por lo tanto, debemos también de ser buenos administradores de los bienes de Dios. Dice el Espíritu Poesía de que las personas que construyeron el santuario no era cualquier persona. Esto era delicado. Ese santuario que iban a construir era algo sagrado. Por tanto, las personas que iban a construir el santuario tenían que ser personas consagradas a Dios. Hoy en día es diferente, hermano. Nosotros que queremos construir un templo en X lugar, le decimos a un albañil o a algún arquitecto que ni tan siquiera sea cristiano, porque lo que buscamos es de que la persona pueda ejercer su oficio. En cambio, en los tiempos antiguos era diferente. La persona tenía que conocer el oficio, el arte, aquí dice, pero también tenía que ser personas llenas del Espíritu Santo. No eran mundanos, no se iban a considerar mundanos. Y ese fue el problema de Dan. Dice la Biblia que Dan era un hijo de Jacob. Dan era bueno para el arte, para construir. Y Dan, al ver de que en el pueblo hebreo le pagaban muy poquito porque se les pagaba, decidió mejor irse para las naciones paganas a ir a trabajar allá. Porque mejor, dijo él, aquí muy poco me pagan, voy a ir a trabajar allá donde los paganos a ejercer mi arte. Gran abominación. Dios había elegido hombres consagrados para que ministraran en el santuario, así también hombres consagrados para que edificaran el santuario. Y esto lo corrobora el libro Patriarcas y Profetas, página 313, párrafo 2, dice: hombres escogidos fueron especialmente dotados por Dios con habilidad y sabiduría para la construcción del sagrado edificio. Dios mismo entregó a Moisés el plano con instrucciones detalladas acerca del tamaño y la forma, así como de los materiales que debían emplearse, y noten, y de todos los objetos y muebles que habían de contener. Los dos lugares santos hechos a mano habían de ser figura del verdadero, figura de las cosas celestiales, Hebreos 9, 24 al 23. Es decir, una representación en miniatura del templo celestial donde Cristo, nuestro sumo sacerdote, después de ofrecer su vida como sacrificio, habría de interceder en favor de los pecadores. Dios presentó ante Moisés en el monte una visión del santuario celestial y le ordenó que hiciera todas las cosas de acuerdo con el modelo que se le había mostrado. Todas estas instrucciones fueron escritas cuidadosamente por Moisés, quien se lo comunicó a los jefes del pueblo.
que iban a echar a rodar el plan. Y las personas que construían el santuario eran personas consagradas, llenas del Espíritu Santo. Hermanos, aquí podemos extraer una enseñanza espiritual y homilética para la iglesia. Aunque el santuario terrenal no tiene nada que ver con los templos actualmente modernos en las iglesias, pero aún así, los que llevan los utensilios de Dios, que es la palabra de Dios, el Evangelio, los dones del Espíritu Santo, deben de ser buenos administradores, dice Pablo, sin tacha, ejemplos a seguir. Muchas veces la Biblia enseña eso, cómo los siervos de Dios tienen que ser ejemplo. Pablo lo dice, cómo deben de ser los ancianos, los diáconos, los líderes de iglesia, los pastores, tienen que reflejar santidad porque ellos son representantes de la iglesia acá en la tierra. Aunque no son sacerdotes literales, porque ese ministerio caducó, el único sacerdote es Cristo que ministra en el santuario celestial según el orden de Melquisedec, pero nosotros espiritualmente somos sacerdotes y debemos de reflejar también santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección nos haya servido para que podamos aprender mucho más y podamos prepararnos para el pronto regreso de Jesús. Vengamos de rodillas para alegrarse a nuestro Dios. Oremos. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos por tu palabra. Gracias por estas enseñanzas que reflejan el plan de salvación. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias porque permitiste que tu siervo pudiese presentar este repaso de la lección. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Recuerden, si aún no se han suscrito al canal, suscríbanse. Para nosotros como ministerio, esto es importante, porque lo que buscamos es alcanzar a muchas personas con el Evangelio eterno, con la verdad presente. Así que gracias por ser parte de este ministerio, gracias por siempre orar por este ministerio, porque lo hacemos de todo corazón para que el mundo conozca de que Cristo viene por segunda vez. Dios me los bendiga.